Estamos donde tenemos que estar. Estamos escuchando El Astillero, donde se construye la industria naval. Bien, lo decíamos, nos vamos al sur, a Comodoro Rivadavia, puntualmente para sumar a la mesa de diálogo al administrador de ese puerto, Fabio Cammareri, para hablar sobre más cerquita, hasta cada vez más cerca, la apertura del astillero en esa localidad. ¿Cómo te va, Fabio? Juan Manuel Lamaque y Marcelo Díaz te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, Fabio, hace bastante tiempo, ya hemos hablado muchas veces con vos por distintas situaciones. Uno de los temas que hemos tocado en las distintas entrevistas era este trabajo que venían realizando desde el consorcio del puerto para ver cómo se hacía para reactivar, para poner en funcionamiento este astillero que había caído en desgracia en algún momento y que había dejado de dar servicios. Hay buenas noticias. La semana pasada hubo el llamado a licitación. Sí, así es, correcto. Se hizo el llamado a la licitación pública nacional. Se fijó como plazo para la presentación de las propuestas el 11 de octubre. Se abrió los primeros días de junio, digamos, y es hasta octubre. En esta fecha, 11 de octubre, es el plazo de vence para la presentación de ofertas y la apertura de sobres. ¿Cuáles son las expectativas en torno a las presentaciones? Bueno, nosotros, como vos bien lo decías, este proyecto de reactivación del astillero del puerto de Comodoro Rivadavia lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Hemos tratado de dar la acción que necesitaba el proyecto, con distintas reuniones con todas las cámaras de la industria, también con gremios y también con los sectores que son beneficiarios de esta actividad, de la industria pesquera principalmente, y también de la industria petrolera. En fin, las expectativas que tenemos es que se realice una inversión importante para poder ponerlo en marcha, y que esta inversión se va a amortizar, se va a compensar con los años de uso. En esta licitación tenemos previsto 30 años de concesión. El astillero se ubica dentro del puerto de Comodoro Rivadavia, ocupa un espacio terrestre de 2 hectáreas y un espacio acuático de casi 1 hectárea, son 8.000 metros. Tiene como instalaciones principales un autoelevador sincrónico marca Syncrolift, que tiene una capacidad de izaje de 3.150 toneladas, puede elevar buques de hasta 80 metros de eslora, y tiene una manga también muy extensa, de más de 50 aproximadamente. Uh-huh. En fin, esa estructura, la playa de transferencia. Uh-huh. Sí. Esa estructura se encuentra en condiciones, digamos, aquellos que comiencen o que tengan la oferta y que ganen la licitación, ¿podrían comenzar a trabajar casi inmediatamente o también habrá que hacer inversiones en el mejoramiento? Se tienen que hacer inversiones en mejoramiento, uh-huh, en reparaciones. Nosotros, en algunos aspectos, por ejemplo, en lo que es la seguridad de los pilotes que sostienen el autoelevador, nosotros estamos ahora realizando algunas pruebas de ensayos actualizadas. Uh-huh. Teníamos uno anterior que se pone a disposición de todos los oferentes. Hay cuestiones donde se puntualiza cuál es el trabajo que hay que hacer, pero en realidad se tiene que, por ejemplo, en el caso del Syncrolift, la empresa que haga la propuesta tiene que comprometerse a hacer un plan de trabajo para ponerlo en funcionamiento en un plazo determinado. Uh-huh. Cuando funcionaba este astillero, ¿cuánta gente trabajaba directamente e indirectamente? Este es un astillero chico. Uh-huh.
trabajaban de manera directa, creo que 100 personas, y de manera indirecta se puede decir que tal vez 500. Estos son los datos que yo tenía. Igual ese astillero no tuvo el nivel de actividad que podría tener potencialmente, ¿no? En su máxima capacidad operativa. Por eso nosotros, una de las cosas que pusimos como requisitos de esta licitación es que la empresa que sea oferente tenga que tener antecedentes dentro de la industria naval. Está bien. Pedimos que, si bien esta licitación permite que se puedan presentar varias empresas, que haya un conjunto de empresas que formalicen una propuesta, dentro de ese conjunto tiene que haber una empresa que tenga antecedentes de actividad en la industria naval, que acredite la capacidad técnica y la capacidad económica. Bien. También le da seriedad a esto, ¿no? Es decir, que no sea algo para probar, sino alguien que necesite ese lugar de trabajo. Sí, ahora hasta la fecha, bueno, vinieron empresas importantes en el orden nacional dentro de la industria naval. Por ahí no corresponde que dé la información, que revele quién vino o la empresa. No, está bien. No sé, si viene información pública se va a saber al final, pero sí, queremos decir que tenemos una buena expectativa porque vinieron empresas que son de las mejores o las más reconocidas en el orden nacional dentro de la industria. Me imagino que la ubicación debe ser un llamador interesante, porque estratégicamente para asistir a barcos que se encuentran en esa zona es importante, ¿no? Sí, y también esto coincide con un buen momento de la industria naval. Claro. Ustedes, bueno, como periodistas especializados lo conocerán. Estamos en un momento donde la industria naval está teniendo mucha actividad en materia de construcción naval. Por un lado, porque creo que en el año 2018 se autorizó la reconversión de la flota pesquera nacional, y después, posteriormente, en el actual gobierno se adoptaron algunas medidas de protección a la industria, lo cual hace que la mayoría de los astilleros que se dedican a la construcción estén en una capacidad máxima de actividad. Eso se ve en Mar del Plata, en algunos astilleros que tienen hoy ya trabajos encomendados para los próximos años. Entonces, tal vez este astillero pueda atender un mercado de reparaciones que hoy se necesita, porque hay otros que están trabajando solamente en la construcción. No sé si se entiende. Sí, totalmente. ¿Qué características tiene el puerto de Comodoro? ¿Cómo? ¿Qué características tiene el puerto de Comodoro? ¿Es estrictamente pesquero? ¿Qué circulación tiene? Es un puerto multimodal. Nosotros tenemos un muelle de ultramar, muelle fiscal, una zona primaria aduanera que permite la operación de buques así mercantes, y tenemos un muelle pesquero que operan buques de todas las flotas pesqueras. Además de eso, bueno, una de las características de Comodoro es que dentro de la zona portuaria hay dos terminales privadas, ¿no? Una de YPF, que es de combustibles y tiene un muelle propio, donde hay una playa de tanques, que eso tiene también un nivel alto de operaciones, ¿no? De buques tanques livianos, ¿no? Y después tenemos una terminal petrolera que está en Caleta, Córdoba. Depende de la zona. El puerto de Caleta, Córdoba es un puerto que depende de la administración portuaria de Comodoro, donde está Termap. Es una terminal, se llama Terminales Marítimas Patagónicas. La componen todas las operadoras petroleras de la región, y por ahí se transporta todo el crudo que se produce en esta zona. La cuenca del Golfo San Jorge, que comparte Chubut y Santa Cruz, Comodoro está en el sur de Chubut, en el centro del Golfo. Toda esta cuenca petrolera produce el 50% del petróleo del país.
por lo cual estas terminales son muy importantes y hay un movimiento amplio de buques petroleros. O sea, vos, estamos hablando de una zona que el astillero le vendría bien para la región. Sí. Sí, después también, además, nosotros pensamos que este astillero estaría orientado al atender los buques pesqueros, ¿no? Que operan en la Patagonia. Pero existe también la posibilidad de que puedan hacer algún servicio con las terminales petroleras y con los buques que asisten a estas terminales, ¿no? Son buques supply, remolcadores, hay monoboyas. Bien. También, bueno, la región Comodoro Rivadavia tiene un potencial muy importante en lo que es industria metalmecánica en tierra, ¿no? En lo que son servicios a la industria petrolera. Por ejemplo, construcciones de tanques de almacenamiento de petróleo, de oleoductos, gasoductos, incluso distintos artefactos que son prefabricados. Que potencialmente el astillero como una actividad complementaria lo podría realizar. También se pensaba en este astillero cuando funcionó, hizo torres de molinos eólicos. Mirá. Bueno, en la Patagonia también hay un potencial importante en esa, que es metal mecánico, ¿no? Pero la Patagonia es una región donde se hicieron muchas inversiones en materia de energía renovable. Bueno, esas son las actividades que podrían desarrollarse. Bien. Y en torno a la mano de obra, ¿cómo está Comodoro? ¿Es un lugar que se va, seguramente cuando esté en funcionamiento, se va a proveer de la mano de obra de la zona o cree que va a necesitar mano especializada de otros lugares? Bueno, Comodoro tiene en materia de recursos humanos, tiene, como te decía, en materia lo que es industria metalmecánica vinculada al petróleo, tenemos recursos humanos de muy alta calificación, sobre todo lo que es soldadura, bueno, muchos trabajos que tienen que ver, que se pueden conectar con la industria naval. Comodoro tiene ese potencial. También tenemos la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia, que tiene la Facultad de Ingeniería con todas las carreras. Y hay algunas de estas carreras de ingeniería que tienen un nivel académico muy elevado. Después, en materia de logística tenemos también muchos recursos materiales y también recursos humanos. Pienso que por una cuestión de experiencia, los cuadros directivos, jerárquicos, deberían ser de gente que haya trabajado ya en un astillero, que serían gente de afuera, pero en materia de empleo, la mayor parte de la gente de la ciudad se puede acompañar, puede aportar a todo lo que se necesite. Bien, Fabio, como siempre, la verdad que nos ponemos muy contentos acá con Juan Manuel porque de alguna manera, allá hace 2 años y pico, cuando comenzamos a hablar sobre esta posibilidad de reactivar el astillero, parecía, ¿no?, muy lejano y poco a poco me imagino que todas las cuestiones políticas, de convencimiento, de tratar de ver qué fue lo que dejaron del astillero, ver qué se puede ofrecer, buscar a los inversores, ¿no? Todo este trabajo que es desgastante, por cierto, pero que comienza a tener una luz de esperanza para que tenga buenos frutos. Y una cuestión legal que también fue compleja, que tuvimos que tomar nosotros. Este astillero estuvo muchos años inactivo y en un estado de abandono, de deterioro, porque estaba trabajado judicialmente, ¿no? Sí, estaba a disposición del juez del concurso. Y bueno, el principal acreedor era el Banco Provincia de Chubut, porque esto se había hecho en la década del 90, en el año 98, con un crédito que daba el Banco Provincia. Se llamaba Fondo Financiero Permanente, era cuando se pagaron las regalías, la deuda de las regalías petroleras con la Nación, con la privatización de YPF, se creó un fondo para créditos productivos, y en ese caso era un crédito blando, muy favorable, digamos, que nunca se pagó, ¿no? Y nosotros hicimos una presentación planteando que con la declaración de quiebra del astillero,
caducaba la concesión y de acuerdo al contrato que nosotros teníamos, todos los bienes inmuebles y los bienes muebles por accesión debían transferirse a la provincia bajo la administración de la autoridad portuaria. Ujú. Y bueno, tuvimos que hacer una presentación judicial y en ese marco nos transfirieron los bienes del astillero, pero llevó un tiempo y tuvo cierta complejidad. Esa fue también una de las cosas que tuvimos que hacer antes de poner esto en marcha. No, por eso digo, felicitatorio. por eso digo, Sí. y que lo quería destacar, ¿no? Que hay todo un trabajo atrás para que el 11 de octubre se puedan abrir las propuestas, que tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, fue un trabajo que me imagino que debe haber sido sentarse con autoridades, con distintas partes, con damnificados, convencer a todos, pero que en definitiva, al estar cerca y ya empezar a palpar que ese astillero va a volver a abrir y que va a dar mano de obra pronto, es una satisfacción doble, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí, es así. Y bueno, y desde ya agradecemos a toda la gente del sector que ha puesto atención a este proyecto y que nos ha ayudado a difundirlo y nos han apoyado de alguna manera que esto lo podamos lograr. Fabio, como siempre, muchas gracias. Bueno, muy agradecido con este espacio y bueno, quedo a disposición, esperemos que podamos dar una buena noticia dentro de poco. Nos volveremos a comunicar ya cuando se conozcan las propuestas para saber quiénes son los que están interesados en ponerlo nuevamente de pie a este astillero, que insistimos, nosotros somos un programa que tiene que ver con el sector de la parte obrera, siempre celebramos cuando se bota un buque, un barco, pero también mucho más quizás cuando abre un astillero, porque eso significa más mano de obra para los compañeros. Así que un abrazo grande y pronto nos volveremos a comunicar. Un abrazo grande, saludos a la audiencia. Fabio Cambareri, el administrador del puerto Comodoro Rivadavia, hablando sobre esto que parece mentira. Hace 2 años y pico, cuando cuando empezábamos a hacer las notas sobre la actividad en los distintos puertos, nos en contaban, un mes cumplimos 2 años. Bueno, clavado. Más o menos en los primeros programas ya hablábamos con Fabio contándonos que estaba todo abandonado, que no se sabía qué iba a pasar. Esto que explicaba la cuestión judicial, un banco en el medio. Bueno, esto se soluciona, señores y señoras, con política, con política decidida a querer cambiar la realidad. Bueno, celebramos cada vez que hay representantes que se ponen los zapatos de los que menos tienen para poder reactivar una industria como la nuestra, que es la industria naval argentina. Déjame, Marce, saludar a Oscar Johnson, que pone saludos de